No solamente el tema del COVID-19 nos está preocupando, esto como bolivianos, como familia, como ciudadanos de este mundo, también porque se ha dicho que la economía mundial se va a contraer. En nuestro país se habla del 5,2%, es decir, por debajo del cero. ¿Qué va a significar aquello? Se dice que esta va a ser la crisis más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos ya con el analista económico Fernando García Arce para que podamos conversar acerca de este tema. Yo sé que el Banco Mundial ha lanzado estos datos, el Fondo Monetario también. Al final, en síntesis, nos quieren meter más miedo, con razón o sin razón. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Yo creo que con toda la razón. Con toda la razón. ¿Cuál es su análisis con relación a esto y cómo deberíamos enfrentar este momento que se nos viene? Bueno, el problema del distanciamiento social es muy difícil. Sí. Tendría que pasar la pandemia. Y eso es un efecto complicadísimo porque ha llevado a una recesión a la actividad económica del país. Y eso genera desequilibrios, hay una menor inversión, un mayor déficit fiscal, un déficit también de la balanza comercial. Se han caído las exportaciones de Bolivia, así como también se han caído las importaciones. Y otro problema complejo que está tangenciado esto es que la cohesión social se ha polarizado. Hay una incertidumbre, un shock por el posible cambio de gobierno y adicionalmente un shock por el cambio de gobierno anterior, o sea, en el mes de noviembre del año pasado. Sí. Entonces, esto ha afectado al crédito, a la política de hidrocarburos, los países han comenzado a comprar menos, hay una debilidad de las finanzas, hay un riesgo político muchísimo mayor, hay una desconfianza política y, pues, exacerbado el concepto de corrupción. Entonces, el gobierno anterior se van a producir nuevos desafíos y va a tener que hacer ajustes fiscales y reformas estructurales. Y ese es el problema. El problema es cómo vamos a comenzar a trabajar hacia el futuro en un presente que no es tan agradable y en el cual los desequilibrios del presupuesto y la balanza de pagos y la falta de esfuerzos actuales van a reforzar la crisis posterior, porque este gobierno no puede tomar decisiones debido a que está en un proceso de transición. Exacto. Una transición con una actividad, obviamente. Ajá. Y en medio complica aún más todavía. Y en medio de esto hay algunos actores políticos que dicen que podemos salir de esta crisis con más deuda de la que ya tenemos. No, con seguridad vamos a salir con más deuda de la que ya tenemos. Eso, olvídese, eso es algo natural. Entonces ese va a ser un problema que lo vamos a tener que ver después. Pero hay que definir lo que son problemas actuales, lo que son los problemas del próximo gobierno y lo que son los problemas a futuro. Y radica mucho en que no se pueden tomar decisiones estructurales en este momento para que los desafíos políticos posteriores sean más fáciles para quien entra en el gobierno. Por ejemplo, si el próximo gobierno va a tener que ajustar el tipo de cambio, deberíamos comenzar ahora con el bolsín y comenzar a ajustar muy despacito la moneda para que no haya shocks dentro de la economía. Porque si nosotros abrimos en este momento los mercados, Argentina ha depreciado más de 30% su moneda, Brasil también, otro tanto lo ha hecho Paraguay, Chile, quizás el que menos lo ha hecho y ha apreciado un poquitito su moneda es Perú. Entonces cuando nosotros abramos, los dos socios comerciales de mayor importancia que tiene el país van a reducir nuestras posibilidades de tener éxito en reactivar la economía, porque inmediatamente se va a trasladar los ingresos económicos, la parte financiera y los dólares a las fronteras. Y eso va a tener como consecuencia una filtración vía importaciones. Y otra vez las reservas internacionales en peligro y la presión sobre el tipo de cambio que se tiene que modificar tarde o temprano. Y en este sentido, ¿cómo vamos con relación al dólar? Porque también en este momento se habla mucho de que el dólar es posible que pueda caer, que pueda desaparecer, que la mejor forma de que uno pueda ahorrar es o en oro físico, plata física o tal vez en bitcoins. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, una cosa son los dólares no van a desaparecer. Y las monedas virtuales desde siempre han existido. Desde que usted va con una tarjeta de crédito, sí, o desde que hace operaciones de un país a otro país, es virtualidad. Estamos trabajando no con efectivo, sino con corresponsalías en el exterior. Entonces dejamos depositado un dinero en el exterior y cuando tenemos que cobrar o pagar, pues utilizamos esos fondos. Eso es algo que Bolivia lo ha venido manejando en muchos casos con otros países, en algunas oportunidades, pero que no ha sido una norma en Bolivia. Y eso ha limitado la producción y las exportaciones del país. Ya. Ahora, en este sentido, ¿nos conviene ahorrar en dólares o seguimos en bolivianos?
Buena pregunta. Yo creo que miramos demasiado al dólar. El dólar es una moneda que nos permite a nosotros transar, y obviamente es especulativa porque es una moneda de reserva. Y al ser moneda de reserva, nosotros si sube el dólar habremos ganado 1 puntito, 2 puntitos, 3 puntitos. El problema es que cuando nosotros depreciamos la moneda tenemos algunas cosas a favor y otras en contra. Por ejemplo, aumentamos nuestras ventas, pero los inversores vienen menos, porque si alguien deposita el dinero que compra en bolivianos, si se deprecia la moneda 2-3%, ha perdido en un día 2-3%. No va a querer invertir en Bolivia, se va a llevar su dinero por el peligro y la desconfianza que hay. Entonces Bolivia ha permitido todavía eso. Y el otro problema es la corrupción. El tema usted de pregúntese, la corrupción. Uy, sí. Sí, usted pregúntese, ¿por qué motivo el mismo Banco Central dice de que no se puede depreciar la moneda y no es momento para hacerlo, y por qué no se debe hacer? Pregúntese por qué. ¿Por qué el interés de tener los recursos económicos alquilados, que obviamente lo permite la ley, pero al mismo tiempo, qué ventajas personales existen en cuanto a eso? Yo he hecho muchísimas denuncias al anterior gobierno con relación a los manejos de las reservas internacionales, y obviamente eso ha sido muy poco comunicado en las redes sociales y en todos los medios, porque hay un negocio por detrás. Porque Bolivia recibe, si usted entra a la página del Banco Central, recibe 1.5 y 3%. Si es oro, 1.5, 0.15. Sí. O sea, no reciben el 0.5%. Lo que quisiera saber es cuánto reciben aquellos que están manejando estos fondos. Si no, pregúntese, hágase una pregunta lógica. ¿Por qué el presidente del Banco Central no lo sacaron el primer día que terminó el gobierno anterior? Porque había obviamente otros intereses tangenciales que no permitían lo que yo le estoy diciendo. O sea, eso hay que investigar, hay que hacerlo. Esto es una práctica de corrupción muy llevada por todos los gobiernos, por supuesto. Porque esos dineros se alquilan, pero no se alquilan a ese valor. No le pagan el 0.30. Argentina le pagaba a Bolivia el 21, perdón, le pagaba a la Argentina, Francia le pagaba el 21%. 21%, ¿sabe lo que significa eso? Anual. A nosotros nos pagan entra al Banco Central el 0.40, el 0.30, el 0.35. Algo está mal. Entonces, cuando usted me dice, ¿qué hacemos? ¿Dónde guardamos nuestro dinero? Obviamente en cualquier divisa. Porque la divisa tiene la particularidad de ser moneda reserva de valor. Y el boliviano no es considerado una divisa porque no cotiza en bolsa. Solamente hay 23 países. Ellos emiten, usted trabaja y usted lo paga. Y además depende de ellos. Por lo tanto, es un poder. Y usted no ha escapado de ese poder, porque lo que usted me acaba de decir es precisamente ¿dónde vamos? ¿Al boliviano o a los dólares? En este momento el boliviano es una moneda que se la necesita porque nosotros tenemos lo que se llama necesidad de liquidez. Es decir, necesitamos bolivianos para comercializar. Entonces el dólar en este preciso momento no es importante, no es tan importante. Y creo que el boliviano está funcionando perfectamente bien. Pero no va a funcionar en la medida que nosotros volvamos a abrir las fronteras. Se van a vaciar las reservas internacionales, no vamos a poder hacer frente a ellos, y obviamente lo que vamos a esperar es que si esperamos demasiado tiempo vamos a tener una corrida bancaria. Y eso es complicado. Ay, no lo diga, porque realmente es que sí, el Fondo Monetario Internacional ya ha lanzado algo por el estilo que no lo quiero repetir, pero de todas formas, en medio de esto, de lo que usted nos está comentando, ¿en qué queda también el hecho de que se está anunciando en nuestro país, se está ofreciendo créditos a todo el mundo, créditos blandos? ¿Qué hacemos? ¿Nos seguimos endeudando para seguir adelante en medio de esta crisis? Por supuesto. ¿Sí? Tiene que recibir la mayor cantidad de dinero, por diferentes motivos. Si usted quiere modificar el tipo de cambio con el tiempo, que lo va a tener que hacer el próximo gobierno, va a necesitar una cajita de ahorro para hacer frente a esas necesidades. Entonces necesita el dinero. Y por otro lado, nosotros necesitamos emitir con algún respaldo. Pero no necesariamente en tiempos de crisis estamos aprendiendo cuál es el tipo de respaldo que se tiene que tener, cuál es el nivel de déficit que se tiene que tener. Y a veces se cubren el déficit con dinero que es emitido y que no tiene respaldo. El problema es en el largo tiempo, cuando los dólares disminuyen y obviamente la presión al tipo de cambio es enorme para modificar, y más cuando los otros países tienen precios bajísimos y nosotros no vamos a poder competir. Entonces hay que pensar en medidas que son de carácter estructural, que hay que irlas cambiando. La gente no quiere hablar del problema del dólar, no quiere hablar de modificarlo, no quiere hablar de absolutamente nada.
tiene una mala relación desde la UDP, pero eso no es cierto. Cuando entra el doctor Paz después de la UDP se hizo un bolsín, se manejaba todos los días y el dólar subió hasta el día 14 de enero del año 2006, subió constantemente, llegó a 8.06 y luego se apreció la moneda, bajó la moneda. Dejamos de ser competitivos con relación a los otros productos del otro mundo porque se apreció al 17%. Se penalizó el dólar y se subió los bonos, no sé si usted se acuerda, al 8%, se pagaba el 8% en Bolivia. Sí. Entonces, ¿cuál era el negocio? El negocio era decir al boliviano, el dólar está penalizado, no es bueno, no nos da competitividad, el boliviano tiene que ser fuerte. Pero, ¿qué genera la riqueza de un país? Las ventas. Si usted no exporta, no tiene dólares. Si no tiene dólares, no aumenta su producción, porque no produce más, pierde la competitividad, no aumenta la productividad, la diversificación disminuye y obviamente se achica el aparato productivo del país y las importaciones se comienzan a agrandar. Y este fenómeno se da muchísimo más porque los dólares del Chapare entran a funcionar perfectamente bien en un mercado especulativo y se reduce la capacidad de estas empresas nacionales de ser formales. Entonces entramos a un grado de informalidad que está asustando a todos los bolivianos, donde se diluye la parte de la economía y se traslada a las fronteras inmediatamente cuando no somos competitivos y tenemos que comprar de los países vecinos. Entonces, la mayor cantidad de recursos económicos de dólares viaja inmediatamente a las fronteras por el mercado informal, no por el mercado formal. Ahora, sobre la legalidad o ilegalidad de esos dineros, ese es otro aspecto. Ahora, hay que tocarlo posteriormente. Claro, usted ha tocado un tema que también es importante, el tema de las exportaciones. Ahora, a nivel mundial, prácticamente la gran mayoría de los países está sufriendo por sus exportaciones, porque tenemos fronteras cerradas, productores agropecuarios que están perdiendo absolutamente todos sus productos, personas que no están pudiendo mandar lo que antes mandaban para poder tener justamente ese dinero ya guardado para poder solventar la economía de su país. Nosotros, ¿cómo estamos con relación a esto? ¿Cómo ve usted que va a ir el mundo con relación a este tema? Bueno, tenemos un proceso de desglobalización, naturalmente. El distanciamiento social, el cierre de las fronteras y obviamente los desafíos. Por eso los países han comenzado a depreciar su moneda brutalmente para poder vender como sea. No interesa, aquí hay que vender, porque la única forma de generar negocios e ingresos económicos a su familia, a su casa, es vendiendo, no comprando. O sea, la China ha mostrado al mundo que los perdedores tienen un tipo de cambio sobrevaluados y los ganadores tienen un tipo de cambio débil. La pregunta del millón es, ¿qué tenemos nosotros? ¿Un tipo de cambio fuerte o un tipo de cambio débil? Fuerte, muy fuerte, menos para un país que es el país número 118 del índice de desarrollo humano y 128 en términos económicos, o sea, un país debilísimo. Entonces no tenemos una moneda que guarda realidad con lo que está pasando en el país. ¿Cómo puede ser que la China, el segundo país más rico de este mundo, tenga productos más baratos que los bolivianos? Es inexplicable. Y eso se da por el negocio de los dólares de las reservas internacionales que ya le dije a usted. Por eso es que usted le dice a los del Banco Central, depreciamos la moneda, que eso se le viene diciendo hace 4 o 5 años, para hacer las correcciones, y te dicen no. ¿Y por qué no? Porque la mayor cantidad de recursos económicos de este país ya están prestados. El problema es cómo hacemos para que nos los devuelvan. Es como cuando usted va al banco, le prestan dinero, el banco está en apuros y le dice devuélvame la plata. Le pregunto a usted, le dieron plata para su casa, ¿usted la devuelve ese día? No. No la va a devolver. Claro que no. ¿Cómo la? Bueno, eso le pasa a Bolivia en este momento. Entonces, tenemos varias fricciones, muchos intereses, demasiadas fuerzas que están interviniendo en esto y que le mandan un mensaje equivocado a la población. Ahora, la pregunta del millón es siempre, ¿este es el momento para depreciar la moneda cuando hay un decrecimiento de los precios, cuando hay una contracción económica del país? Bueno, la teoría económica dice que sí, pero en pandemias nosotros no conocemos eso. Estamos aprendiendo. Sí. Porque acuérdense que las pandemias han venido también con la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces hay una confusión de todos los economistas con relación al aprendizaje. Es muy fácil tratar de explicar lo que es la inflación, pero muy difícil tratar de ver cómo funciona el proceso de deflación. Y hoy en día tenemos una carretera de ida que ha subido un poquitito los precios y una gran mayoría que se ha contraído. Por ejemplo, los bienes hipotecarios y algunos productos de la canasta familiar. Otros han sido especulativos, han subido de precios.
Entonces, todavía no existe demasiada claridad para ver qué políticas son las perfectas o las mejores que vamos a realizar. Pero, sin embargo, hay que tomar medidas. En la medida que demoremos más tiempo, es en la medida que se aumenta el peligro. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué se debería hacer? Hay que restituir el bolsín, pero por supuesto hay que hacerlo. El problema es la información pública que te dice no vamos a tocar, no vamos a mover, y todo el mundo escucha lo mismo y todo el mundo repite lo mismo. Pero, ¿estará bien lo que están diciendo? Esa es la gran pregunta, y la verdad es que nadie lo sabe. En este momento absolutamente nadie nos da certeza con relación a este tema. Pero sí se sabe. Usted ve la balanza comercial de Bolivia y sí se sabe. Se han retraído las ventas, obviamente también el consumo en este momento, sí, pero momentáneamente sí se sabe. Hay una distorsión del comercio de Bolivia desde hace 5 años atrás, en 2015. Entonces sí sabemos que hay. Es como que usted tiene una distorsión. Es decir, está manejando y resulta que se empieza a mover 5, 6, 7 grados su vehículo, dando retro. Si usted no corrige, se va a chocar. Bueno, nosotros estamos yéndonos a chocar. El problema es que no sabemos cuándo, pero ¿para qué nos vamos a chocar? Si podemos corregir el vehículo y llevarlo bien. Eso es. Los países pobres tienen que ser correctivos inmediatamente. Un tipo de cambio fijo te quita competitividad. En el mundo no existe ningún país que haya mantenido 10 años su actividad económica con una moneda apreciada, con un tipo de cambio fijo, y que haya sobrevivido. Nosotros hemos sobrevivido gracias al Chapare. No por otro motivo. Yo le agradezco mucho por haber conversado con nosotros y tenga por seguro que lo vamos a volver a convocar, porque estos temas hay que seguir explicándoselos a la población para que llegue a entender un poco más y bueno, vea si realmente tiene razón de tener miedo o no en este momento. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor.